Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto encontrarnos nuevamente en este nuevo episodio del ciclo de conversatorios PERA, proyectos y experimentos remediales en las artes. Nos encontramos aquí como parte de las actividades del grupo de investigación Nuevo Postaural y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que de hecho fue corresponsable de un proyecto que anteriormente tuvimos aquí en el grupo de investigación de un PAPIME que estuvimos trabajando hace un par de años y fue responsable de un seminario de cartografías e imagen integradora muy interesante que tuvimos hace algunos años, bueno, un par de años. Justo en este seminario se tocaban temas igual sobre las imágenes en América Latina, sobre la historia y la cultura precolombina, también sobre nuestras raíces, pueblos originarios. Hicimos algunas prácticas de campo como ir a Teotihuacán, íbamos a el Museo de Antropología e Historia cuando todavía estábamos en actividades presenciales. Entonces, pues para nosotros es un placer contar con la presencia del maestro Francisco el día de hoy. Eh, y pues nada, vamos a comenzar con este tema que es sumamente importante el día de hoy 13 de agosto del 2021. Nos encontramos conmemorando los 500 años de la caída de Tenochtitlán, de la Gran Tenochtitlán. Entonces, bueno, pues comenzamos con el conversatorio. Eh, Adelante, profesor. Habría que decir y habría que establecer cómo un evento histórico que pasó hace 500 años, hoy en el 13 de agosto de 2021, es tema, ¿no? Y hay un gran evento en el Zócalo y va a haber toda una serie de participaciones, ¿no? Si entran a todas las páginas web de los institutos de la universidad, casi en todos habrá algo que tenga que ver con este día, ¿no? Con este evento. Y entonces ahí empezamos a quitarle los mitos a la historia, ¿no? Es el primer mito, que la historia no sirve de nada, que son hechos del pasado intrascendentes, que están guardados, ¿no? Que están perfectamente catalogados y ordenados en tomos. Bueno, antes eran tomos, ahora en cuestiones bibliotecas digitales, ¿no? Pero pues que no pasa de ahí como un dato, digamos, como anecdótico, es interesante, ¿no? Pero de ahí no pasa. Bueno, pues sí pasa, ¿no? Muchos eventos de la historia nos siguen afectando y nos afectan directamente, ¿no? Tan directamente que todavía nos cuesta mucho trabajo tocar esos temas. En realidad nos provoca un problema enfrentarnos a la discusión de esa temática. Hace 500 años que pasó y sin embargo todavía hoy solamente en grupos muy especializados, de especialistas, de académicos generalmente, ¿no? O interesados, discuten y analizan los temas y los eventos. En ese sentido, la historia pues es absolutamente dinámica, es cambiante, ¿no? La historia no está dada, no está terminada, no es absoluta. Otro mito, no existe una historia universal, ¿no? La historia universal es un invento, ¿no? Es simplemente una mirada de la historia de un grupo de personas y un grupo de países que así lo establecieron, ¿no? Pero que no tenemos por qué creerles al 100% y tenemos todo el derecho de revisarlo, de revisar nuestros eventos y nuestras condiciones. Y uno de estos temas, pues, es la caída del México Tenochtitlan. Vamos a utilizar una serie de imágenes que sacó el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Hay un grupo de investigadores de la universidad que se dedican a estudiar el arte en general y que aparte tienen una biblioteca espléndida. Creo que virtualmente pueden accesar a ella a través de la biblioteca de la facultad para cualquier tema que quieran. Ahí pueden encontrar cualquier apoyo bibliográfico o apoyo iconográfico, ¿ok? Entonces vamos a usar como pretexto estas imágenes que son el recorrido del arte a través de la interpretación de la conquista, ¿ok?
Los artistas, así como para hoy, para nosotros, ha sido un tema recurrente, un tema de preocupación y un tema de reinterpretación. Entre esto, bueno, han estado los más grandes artistas de México y también del mundo eh, colaborando en ese sentido. Entonces, si la podemos correr, Mariana, y yo creo que vamos a ir platicando sobre eso, sobre el tema. Entonces, bueno, entrando con la representación del símbolo fundacional de Tenochtitlan. Al respecto de esto, están las representaciones del símbolo, pues, que es así paradigmático de la fundación de la gran ciudad de Tenochtitlán, vinculada desde luego con uno de los 12 grupos que bajaron de este lugar mítico que ha recibido varios nombres entre los investigadores. Uno es Aztlán, otro es Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas o lugar de las garzas, traducido del náhuatl, y que acuérdense que de estos centros bajaron 12 grupos, dentro de los cuales el último fue llamado, en una etapa de su trayecto, se autonombraron aztecas, derivado de Aztlán, y después se autonombraron y se reconocieron en una identidad plena, considerados como mexicas. Entonces, el término académico más utilizado, más correcto, es mexicas. Bueno, y en ese sentido, ¿se acuerdan que vienen guiados por una entidad, un numen, una deidad llamada Huitzilopochtli, que es una deidad más bien de características guerreras, ¿no? Que fueron ocupando desde el norte del país hacia su recorrido hacia el centro varios lugares. Todo eso está explicado en un códice llamado La Tira de Peregrinación, el cual lo pueden ver en el momento que pudiera ser presencial en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y donde, bueno, como símbolo, como señal que les manda este numen de Huitzilopochtli, era encontrar este emblema de el tunal, y o el tunal con un águila y una serpiente, ¿no? Como pueden ver aquí en esta pieza escultórica, que es una pequeña maqueta. Estamos viendo solamente la parte trasera de esta maqueta. Al frente es un templo, marcando la fecha importante de la fundación, que es el 20 de junio de 1325, que es cuando se funda la ciudad, ¿no? Bueno, en ese sentido hay también un montón de mitos, ¿no? Bueno, aquí pueden ver en un códice la representación de esta gran centro, de este imperio que va a ser tan importante, interesante visualmente. Perdón si se oye la música urbana, pero no puedo hacer nada al respecto. Aquí podemos ver los 4 barrios fundamentales, al centro el emblema, ¿no? Y la representación de algunos de los principales tlatoanis o jefes de cada uno de los barrios. En el marco de la misma pueden ver las fechas. Y acuérdense que siempre hay un vínculo calendárico. En ese sentido, no saben, porque ya me comentaron que muchos han visto el tema del arte prehispánico, pues recordarán que para el mundo prehispánico la parte de la astronomía con la parte de la vida cotidiana está totalmente vinculada, ¿no? Para ellos es muy importante llevar la cuenta de los días que se manifestaron a través de varios calendarios o toda una visión calendárica en las que se narra su cosmovisión, ¿no? La cosmovisión de todas las culturas va a ser clave, ¿no? Ahora que entremos a ver otras grandes culturas como Mesopotamia, Babilonia o el mismo Egipto, una de las claves para poder entrar a la imagen será encontrar también cómo explican su universo, cómo explican su cosmos. No podemos separar la imagen de estas explicaciones, ¿no? Y mucho menos en el ámbito de lo prehispánico. Entonces, el tema ha sido recurrentemente trabajado. Acuérdense que es una parte importante de los programas que surgieron después de la independencia o a pretexto de la independencia,
para crearnos la identidad de la nación, de la nueva nación, México, ¿no? Este es un ejemplo de una pintura del siglo XIX que toca esta temática, ¿no? De los primeros acercamientos que se hicieron al respecto. Pero en ese sentido, quisiera utilizar, en la medida en que van avanzando las imágenes, algunos nuevos argumentos de nuevos historiadores, de nuevos expertos que han revisado la temática, y en general me voy a basar en un autor que ha publicado ahora muy recientemente un libro que se llama La batalla por Tenochtitlan, que es de Pedro Salmerón Sanginés, que trata de desmitificar muchos aspectos de la conquista, ¿no? Al respecto de eso, se plantea primero cómo es posible y qué es lo que marca el momento de la caída de la gran ciudad de Tenochtitlan. Para empezar, bueno, traemos ahí una visión de una historia oficial que se ha comunicado desde la primaria, como decían muchos de ustedes, en el sentido de que, bueno, como un puñado de 400, tal vez 500 españoles pudieron con un imperio de miles y miles de guerreros, ¿no? Bueno, aquí está en algunos códices la narración de algunos momentos muy violentos de la conquista. Bueno, este es un primer mito. En principio, el imperio mexica era un imperio autocrático que había conquistado mucho territorio de lo que hoy conocemos como México y que en ese momento se ha calificado como Mesoamérica, y que muy temprano Hernán Cortés encontró la manera de hacer convenios con algunas de las tribus que habían tenido vasallaje o que tenían vasallaje con el imperio mexica, que habían sido eh, conquistados, digamos, y convertidos en pueblos tributarios, y que se les exigía de manera muy autocrática, ¿no? La entrega de tributo y la entrega de una serie de bienes ante los cuales pues no todos estos pueblos estaban pues contentos, ¿no? Entonces cuando Cortés, a través de la magnífica oportunidad que tuvo de encontrarse a los primeros traductores, entre ellas la Malinche, ¿no? Que le pudo traducir al castellano eh, mucho de lo que era la cultura de la época. Él pudo saber cuál era el sentido de la cultura mexica, cuál era su concepto de la guerra, cómo se organizaban, y entonces empezó a hacer alianzas Cortés con los grupos, como les digo, tributarios, y unirse con él. En ese sentido, en el momento de la gran batalla de Tenochtitlan, el autor nos menciona que no eran estos 400 ni 500 militares europeos, sino que traían por lo menos 100,000 guerreros de estos pueblos como Tlaxcala, Huejotzingo, incluso Xochimilco, ¿no? Que eran sus aliados. Entonces no es una guerra que hubiera sido solamente entre occidentales y el pueblo originario mexicano, sino que fue un grupo de pueblos inconformes que se unen a este grupo extraño que viene de fuera, que curiosamente había coincidido con estas lecturas míticas del regreso de Quetzalcóatl, y que en esa confusión se habían aliado, aparte de sumarle pues las capacidades tecnológicas de una guerra que no conocían, con herramientas como arcabuces, como el caballo, como los cañones, y también el concepto de estrategia militar que para ellos era desconocida, ¿no? Entonces, en ese sentido llevaban alguna ventaja, pero la mayor ventaja es que todos estos pueblos que se unen a los españoles, a los europeos, conocían perfectamente cómo hacerle la guerra al pueblo mexica, de tal manera que ese es el primer gran mito, ¿no? Es decir, es una guerra, como lo dice el autor, entre mesoamericanos, ¿no? Y que por eso pudieron sitiar a la gran ciudad, ¿no? Rodearla, después de varias experiencias nada agradables para Cortés. Cortés tuvo muchas derrotas, fue derrotado varias veces, e incluso en 2 ocasiones
estuvo a punto de ser capturado y fue salvado así por un acto milagroso de algunos de sus compañeros que pudieron hacer participar en ese momento y poderlo salvar. Recordarán esta imagen muy lastimosa de la noche triste, ¿no? Que ahora se pretende cambiar el nombre como la noche de la gran victoria del pueblo de Tenochtitlán, ¿no? Entonces ahí tenemos también una diferente manera de entender un problema, como les digo, de cambiar nuestra visión acerca de una temática tan importante para nosotros, ¿no? Debemos de dejar de ser considerados como un pueblo que fue vencido, como un pueblo que no tuvo la capacidad militar ni estratégica para enfrentar a un puñado de europeos, de españoles. No, la situación real es totalmente diferente. Ahí pueden ver la imagen también hecha por un pintor del siglo XIX en este programa nacionalista que hubo en la época, por ejemplo, de don Porfirio, ¿no? Que generó al interno de la Academia de San Carlos que muchos pintores tocaran esa temática, ¿no? Para reconstruir estas escenas que por otro lado son muy poco tocadas, ¿no? En todo el tiempo de nuestra historia visual, de nuestra historia plástica. Entonces hubo un intento de un rescate sobre esa temática. En ese sentido, entonces, aspectos que, por ejemplo, menciona Octavio Paz, que trata de describir qué es el ser mexicano, ¿no? Samuel Ramos también trata de explicarnos qué es el ser mexicano, pues afecta muchísimo esta gran derrota que tuvimos, ¿no? En 1521 se toma la ciudad de Tenochtitlan, exactamente en esta fecha, 13 de agosto. Y en la mañana estaba en una reunión de una conferencia en la instancia que tiene la universidad en Londres, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que se hablaba de la importancia de la fecha. Y entonces participó uno de los compañeros con los que he trabajado, el astrónomo Daniel Flores, que habla de la fecha. Hay que entender, por ejemplo, que en el mundo cosmogónico y mítico de los mexicas, el 13 es un número, digamos, sagrado. Y entonces, aparentemente, al estar sufriendo esta batalla, Cuauhtémoc esperó hasta el último momento como un acto básicamente de rebelión. Ya cuando no tenían ninguna posibilidad de éxito, esperaron una fecha para ellos absolutamente importante y significativa que marcaba el 13 de agosto como una fecha de el sol que se pone en el horizonte. Para la mentalidad prehispánica eso significaba el fin de un ciclo y la iniciación de un nuevo ciclo. Y entonces no fue una fecha cualquiera, ¿no? Los sobrevivientes que estaban alrededor de Cuauhtémoc y todavía sus últimos aliados, que lo fueron en prácticamente toda la historia de la cultura mexica, que fueron los tlatelolcas, esperaron hasta esa fecha para poder entregar la ciudad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esta fecha pues es doblemente importante, ¿no? Simbólica, significativa. Cosmogónicamente, hoy estamos viviendo el fin de un ciclo y el nacimiento de otra era, que ellos lo habían como premonizado, ¿no? ¿Se acuerdan que Moctezuma, a Moctezuma y el Wicamina se le dice que hay toda una serie de eventos míticos que van como premonitorios del fin del ciclo? Y se acuerdan que entonces vino un cometa, que hubo una lluvia de estrellas y decían que el agua del lago de Texcoco iba a hervir, ¿no? Y todo se fue cumpliendo. De tal manera que cuando a Moctezuma le llega la noticia de que en las costas lejanas, Totonacas, en lo que hoy es Veracruz, ¿no? Han visto la llegada de un grupo de extraños, de extranjeros, blancos. Él se queda impresionado, aparentemente en ese sentido, porque lo liga con esta explicación del mito que habla del regreso de Quetzalcóatl y el fin de un ciclo. Y entonces, en un primer momento, él lo toma de esa manera, ¿no? El personaje de Moctezuma, pues, es todavía y sigue siendo polémico,
¿no? En relación a su actitud frente al conquistador. Algunos lo ven como un personaje pusilánime, ¿no? Sin ganas de hacer algo importante, pero habría que meterlo en su contexto, ¿no? Y entonces dentro de su contexto, pues hay toda una explicación que tiene que ver con esta manera diferente de explicarse el mundo, ¿no? De entender el mundo. Entonces, estas naves que están viendo aquí, bueno, pues Moctezuma manda a un grupo de tlacuilos a la costa de Veracruz para que le dibujen eso que estaban viendo y que dibujen a las personas para él poder entender con quién estaban tratando. Sin embargo, la toma de Tenochtitlan no marcó, como también lo menciona el autor y varios investigadores contemporáneos, el fin del mundo mesoamericano. Tomen en cuenta que hay fechas precisas que indican que, por ejemplo, hacia el sureste, la conquista duró hasta prácticamente 1600 y tantos, ¿no? Todavía duró muchísimo tiempo. Es más, que hubo regiones donde el europeo no entró, ¿no? Y eso también marca una gran diferencia. Hacia el norte también, hacia lo que es la parte chichimeca, eh, la, el fin de la pacificación duró todavía muchos años. De hecho, hubo un intento de levantamiento de los grupos del norte, llamados chichimecas, que fue lo que se ha llamado la Guerra de los Cascanes, donde hubo un intento de recuperar de nuevo el poder a partir de la visión indígena y que fue sometida por los capitanes españoles de ese momento. Entonces, si bien la toma de Tenochtitlan es simbólica, no podemos decir que con eso terminó la conquista. Ese es otro de los grandes mitos. Por otro lado, habrá que entender que Mesoamérica era un lugar policultural y polilingüístico, ¿no? Todavía actualmente hay más de 60 lenguas vivas, ¿no? Que tienen su propia cosmogonía, que tienen sus propias ideas acerca de lo que es la vida cotidiana. Nuestros pueblos originarios están vivos, todavía están ahí, ¿no? Y eso es parte de lo que nos ha costado muchísimo trabajo entender, ¿no? A través del tiempo, en los distintos periodos de la historia nacional, se ha tocado el tema, desde luego desde la mirada muchas veces del poder hegemónico, es decir, el que tiene el poder, y se ha querido como tener un planteamiento de lo que para ellos significaba la conquista, a lo cual en algunos autores le llaman, y así lo van a encontrar, como la historia de bronce. Esto significa la historia oficial, ¿no? Pero como les digo, cada generación tenemos el compromiso de revisarnos, ¿no? De entendernos. Y yo creo que una parte importante que de alguna manera ha traumatizado toda nuestra propia identidad es de que no hemos podido resolver este momento donde nace el mestizaje, ¿no? Donde nace la hibridación entre dos mundos muy, muy diferentes, totalmente polarizados, con valores totalmente distintos, ¿no? Y entender, por ejemplo, un aspecto que tiene que ver con nosotros en este curso es que, ¿se acuerdan que dije, que mencioné que vamos a tocar el tema de la cultura griega? Y que la cultura griega, pues en el Renacimiento precisamente renace al mundo europeo, sobre todo Europa Central, pues muchos de estos europeos que llegaron y tuvieron contacto con estos pueblos originarios traían esta visión del mundo muy clásica, ¿no? Con estos valores. Al enfrentarse a la cultura prehispánica y ver un arte totalmente distinto, una cultura con otros valores completamente separados, pero una cultura muy madura, para nada primitiva, sino muy evolucionada, tan compleja o más como la propia europea, ¿no? Se recuerdan que la cultura mesoamericana tiene una tradición, por ejemplo, matemática tan avanzada como la europea o más. En astronomía prácticamente podríamos decir que les llevábamos ventaja, ¿no? En ese sentido, o estos pueblos les llevaban ventaja, de tal manera que todo el concepto de la guerra de conquista también tenemos que enfocarla en dos ámbitos, ¿no? El militar, emanado del imperio, del gran imperio español,
de características de extensión territorial, de apropiación de territorio, para beneficio, obviamente, a partir de la explotación de los medios naturales, pero también de la población. Habría que agregarle la misión y la conquista evangelizadora, ¿no? Que no podemos separarla. Y esta misión evangelizadora habla de una nueva ideología, en este caso católica, que se impuso en muy poco tiempo, se trató de imponer tajantemente, prohibiendo todas las manifestaciones simbólicas, icónicas de la tradición antigua mexica, por una implantación de una iconografía y de un imaginario basado en el mundo católico renacentista. Entonces ahí podemos ver en nuestra historia cómo cambia el manejo de la historia, ¿no? Hay muy pocas representaciones de estos eventos, como pueden ver aquí, en este caso de este biombo. Hay 2 o 3 biombos magníficos tempranos que tratan de explicar esta batalla, que por otro lado, imagínense lo increíble, ahora sabemos que fue una batalla naval, ¿no? Prácticamente una de las primeras batallas navales de la historia de la guerra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Cortés, después de la Noche Triste, se tiene que ir y recomponer en uno de los pueblos, con uno de los pueblos aliados, que era Tlaxcala, ¿no? En donde ellos hacen unos bergantines que van a transportar desarmados a las orillas del lago de Texcoco para ahí volverlos a armar y utilizarlos para poder evitar la salida de población mexica y la llegada de insumos para que pudieran alimentarse. Fueron sitiados navalmente, cosa que antes no se había prácticamente mencionado ni se había planteado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que son sitiados, de que llega la peste, de que más de las 2/3 partes de los indígenas mueren en esa peste, imagínense la pandemia, pero sin ninguna defensa de salud posible allí en la gran ciudad, en esta gran ciudad donde estamos, pues fue devastadora. Eso entonces plantea que el pueblo, que los guerreros mexicas prácticamente podríamos decir que no fueron vencidos en batalla, sino que fueron vencidos por esta estrategia, ¿no? Entonces, si esto lo metes a tu inconsciente, ¿no? A tu identidad, pues no es lo mismo que te hayan mencionado por muchos años que eres un pueblo vencido, humillado, sometido, ¿no? Incapaz de poder presentar un frente militar ni siquiera mínimo para poder darle batalla a este puñado de europeos, al que ahora entendamos que no fue así, que fue una batalla, que fue una batalla entre ellos mismos, liderados por un grupo externo, que aparte hubo una batalla naval, que aparte vino la epidemia, que todo esto se conjuntó de una manera extraordinariamente terrible para el imperio y los guerreros mexicas, y que eso los devastó y que hizo necesariamente que entregaran la ciudad. Sin embargo, otros pueblos estuvieron levantados en armas, en lucha, tratando de tener una postura frente a los extranjeros y a los aliados de los extranjeros, que también eran indígenas. Entonces, este momento, hoy, por lo tanto, es altamente significativo en muchos sentidos. Si hablamos en términos, por ejemplo, semánticos, conmemorar significa reunirte para memorar un evento, para recordar un evento, pero para poderlo volver a analizar, poderlo discutir también, ¿no? Y entonces los pintores, entre ellos los muralistas como Diego Rivera, tocaron el tema de manera increíblemente adecuada. Diego Rivera se convirtió en un gran conocedor de los códices y lo plasma excelentemente en sus murales. Estos proyectos de reivindicación de nuestras culturas ancestrales, como este monumento que se encuentra ahí en Insurgentes Norte, en una de las glorietas, ¿no? Que es increíble, que es maravilloso, creado por un grupo de escultores, ¿no? Que se atrevieron a tocar el tema. Muchos de estos temas nuestros artistas no se han atrevido a tocarlos. Están las obras magníficas de O'Gorman, Diego Rivera, entre otros tantos, que han, como este ejemplo maravilloso de Diego, ¿no? Que incluso
reconstruye la ciudad de Tenochtitlán, pero hace un estudio cuidadoso de los personajes, de los vestuarios, de los atavíos, para dar por primera vez una imagen al pueblo mexicano de lo que pudo haber sido, porque antes no se tocaba este tema. Claro que se le criticó, ¿no? Se le criticó por ser una pintura didáctica, pedagógica, que trataba de enseñar, pero por otro lado no había habido nadie antes que se hubiera atrevido a hacerlo y reconstruye uno de estos mercados maravillosamente extraordinarios como fue el mercado de Tlatelolco, ¿no? Que es prácticamente llevar a la imagen lo que ha sido narrado por los informantes de Bernardino de Sahagún. Entonces, ahí ustedes y nosotros, como pertenecientes a esta nación, tenemos mucho trabajo que hacer. Desde las artes hay mucho, mucho que podemos proponer para recordar y rememorar y traer a la mirada del hoy este momento tan importante que nos ha marcado tanto, ¿no? Y que tenemos que trascenderlo, tenemos que utilizar a la ciencia, en este caso la ciencia histórica, pero también antropológica, histórica, sociológica, para tener de nuevo una mirada diferente, una mirada nueva, ¿no? Estas magníficas imágenes que después van a aparecer en muchos calendarios, ¿se recuerdan? ¿No? Que aparecen en la tortillería, en el taller mecánico, pues ya déjense de que son exactas, es que son las únicas que tenemos, eso es que es lo grave, ¿no? Y lo otro, de remirarnos en ese sentido. Entonces, y por otro lado, si lo quieren ver desde un aspecto meramente cosmogónico y mítico, hoy estaríamos en una fecha calendárica increíble. De hecho, los astros están por ahí conjuntándose en este día para recordar un nuevo ciclo, una nueva era. Y yo creo que la pandemia nos lleva a eso también, ¿no? La pandemia nos ha llevado, vean este extraordinario mural, ¿no? También que representa esta violenta confrontación entre la imagen de un caballero europeo y el caballero Águila, ¿no? que formó parte de esta batalla. Las guerras nunca han sido guerras de color de rosa, ¿no? Las guerras son cruentas y ha habido manifestaciones extremas de violencia, tanto de un bando como del otro bando. Tenemos que tener mucho cuidado para armar un juicio en ese sentido, ¿no? Y poder tener una visión de lo mismo. Entonces, bueno, esta imagen es extraordinaria para cerrar este comentario, ¿no? De cómo un evento histórico aparentemente del pasado hoy sigue siendo tan importante y nos sigue marcando de tal manera que nos crea la necesidad de repensarlo, de remirarlo y de reinterpretarlo. Y entonces ustedes como artistas, su función de crear una mirada nueva al respecto, me parece que es fundamental. Y yo aquí terminaría mi comentario. No sé si Mariana quiera comentar algo. Y esto es lo que va a pasar hoy, ¿no? Este montaje que también ha sido muy, muy criticado, pero he estado yendo allí al Zócalo para ver cuál es el proceso, ¿no? De construcción. Y a mí lo que me llamaba la atención también, déjense de que si es exacto o no, ¿no? La manera en que los niños y las mamás se quedan atónitas viendo por primera vez en su vida una maqueta que intenta recordar la magnificencia y la monumentalidad de esto que pudieron ver los conquistadores, ¿no? Ahora, piensen que esta pirámide, esta maqueta, es el 10% de la dimensión real de lo que era el Templo Mayor. O sea, para que piensen un poquito, tú como europeo, ¿cómo hubieras visto esto, no? Y aparte, toda la parafernalia de los guerreros, obviamente Quetzalcóatl en este cuadrángulo mágico que significa también pues el centro del universo, el centro del cosmos, y que bien o mal, pues es un intento interesante de traer un evento del pasado al presente y al hoy. ¿Qué dirían? A ver, aquí terminaría mi comentario. Sí, creo que es sumamente impresionante, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta toma aérea de un fotógrafo llamado Cano. Y,
y bueno, creo que quienes hemos estado en el Zócalo de la Ciudad de México sabemos las dimensiones que tiene, ¿no? O la dimensión que tiene, por ejemplo, la catedral. Y aunque en esta área, como comenta el maestro, pues se ve chiquita la maqueta, pero solo es una partecita, ¿no? Es solo un pedazo de todo lo que era en su momento, ¿no? O sea, de verdad de que es una magnitud impresionante y sobre todo ahora conociendo eh, este mito de que eh, eh, cómo es que eran tantos y eran débiles o lo que sea, de cómo los conquistaron tan rápido, ¿no? Que en realidad no fue así, que en realidad es una lucha entre los mismos pueblos originarios, ¿no? O sea que la conquista no solo es de un lado hacia el otro, sino que requirió como de estas alianzas. Exacto. También algo que habíamos comentado es que, por ejemplo, a los tlaxcaltecas, ¿no? Que históricamente se les toma como eh, los traidores, ¿no? De la patria o algo así. Claro, sí, Este, cuando en realidad no sucedió de esa manera, sino que no había un país que defender, ¿no? Como comentaba el maestro, no existía México, ¿no? No existía un país, existían varios pueblos, varios imperios, incluso estaba el imperio mexica, ¿no? claro, naciones, Y verdaderas comunidad, naciones. ajá, naciones y comunidades, no era un país unificado, ¿no? Eran varios grupos divididos y además que los mexicas, justo como un imperio grande, un imperio poderoso, se habían dedicado pues a maltratar a los otros grupos, ¿no? Entonces, realmente los tlaxcaltecas, pues no podríamos decir que traicionan al pueblo de México, porque no existía el pueblo de México. Así es, para nada. Sí, no existe la nación mexicana, está por hacerse, ¿no? Y de hecho esto va a tener que esperar hasta que aparezca el movimiento de independencia como tal, ¿no? Y Ujú, entonces, bueno, en ese sentido, tenemos bien poco tiempo de que estamos revisando todos estos materiales y sí ha habido un estado oficial que ha presentado una mirada al respecto que nos ha dañado mucho y los esfuerzos de estos nuevos académicos e investigadores nos han ayudado a romper con esa mirada y acercarnos un poquito más al verismo, a lo que pudo haber sido, ¿no? Y entonces eso es lo que llama mucho la atención. ¿Okay? sí, y justamente como veíamos con la revisión de los murales de Diego Rivera, pues justamente el muralismo mexicano se encargó de crear también esta idea nacionalista, ¿no? De la patria, de lo que es México, de unificar, ¿no? Como la diversidad de los pueblos. En la mañana comentaba con un grupo, siendo que hay grupos indígenas que actualmente existen, que actualmente resisten, pero que además no se encuentran en una sola nación, ¿no? O incluso los tlaxcaltecas actualmente hay algunos que siguen sin reconocerse como mexicanos, ¿no? Se reconocen como Exacto, tlaxcaltecas. sí, O por ejemplo en las regiones mayas, pues las regiones mayas no solo existen en México, ¿no? Existen en Belice, en Honduras, en Guatemala. Guatemala, claro. Era eh, mucho más extenso el territorio de lo que creemos y todo va narrando esta lucha. Acuérdense que ha habido grupos indígenas muy golpeados. En el sureste, pues está la revuelta también de los indígenas que fue sometida por Porfirio Díaz y prácticamente con un intento de exterminarlos, ¿no? Es decir, ha sido una violencia verdaderamente extrema, ¿no? Y la resistencia de los pueblos, su lucha por mantenerse sigue vigente, no son culturas muertas, ¿no? El tener acceso a estas imágenes nos puede ayudar a acercarnos a entenderlos, pero de ninguna manera esta fecha marcó tajantemente el antes prehispánico
y el después novohispano, y ya occidental y culturizado y neoclásico, por decirlo de alguna manera en términos de estilo, ¿no? Que es lo que se enseñó en la Academia de San Carlos, fundada de manera muy temprana, bueno, más o menos temprana, hacia 1700, perdón, 80, la mitad, la primera tercera parte de la colonia, que por cierto es el origen de ustedes en la Facultad de Artes, ¿no? Ustedes derivan de la Academia de San Carlos de la Nueva España. Entonces, si hablamos de tradición y de anécdotas y de historia, pues estamos en el mero centro del ombligo del mundo, ¿no? Por decirlo. Sin embargo, bueno, fíjense, hay que tener cuidado. También esto es muy común, ¿no? Cuando decimos y nos apropiamos el nosotros, ¿no? Y entonces nosotros fuimos conquistados. No, nosotros no fuimos conquistados, ¿no? Ninguno de nosotros. Fue conquistado un pueblo que se llamó Mexica y que dio acceso a una nueva cultura occidental, producto de cuya mezcla nosotros somos ese pueblo. Somos el producto de estos dos grupos. Por lo tanto, nosotros ni fuimos conquistados ni conquistadores. Somos el producto de todo esto. Y por lo tanto, debemos de entendernos así, ¿no? Como en esta mezcla interesante, tanto racial como cultural. Y sí, efectivamente, como dice Dulce, aprender a tolerarnos y aceptarnos en esta paridad, ¿no? De situación. Y no importa si eres más blanquito, eres más periodito, finalmente eres mexicano y deberíamos de concebirnos así como tal para poder salir adelante. Pero ese trauma que tú mencionas viene desde este periodo y aparte después se hizo todavía más tajante en la colonia, ¿no? En el virreinato, donde se acuerdan que hubo las famosas castas, donde entonces a cada mezcla se le ponía un nombre. De hecho hay una imagen, hay cuadros que hablan de las castas, ¿no? Y está el salta para atrás, está el lobo, está el criollo, está el mestizo, pero con una gran cantidad de variantes que eran perfectamente calificadas, ¿no? Y utilizadas, pues, obviamente, para separarte, ¿no? Para marcar una diferencia, para no estar en un solo concepto agregado, ¿no? Como aquí pueden ver, ¿no? Estos cuadros de la colonia, ¿no? Que hablan entre negro y mestiza o negro y criolla es el mulato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que están súper bien representadas, por otro lado, cuando haya la oportunidad de poder ir ahí en el Museo Franz Mayer, que está a un lado de la Alameda, hay muchos de esta obra, donde vemos maneras de vestirse, donde vemos actitudes, ¿no? Que forman parte finalmente de lo que hoy somos. Pero, como les decía, de repente está el tabú que nos da tanto problema enfrentarnos a este tipo de situaciones que simplemente las hemos borrado, ¿no? Las hemos borrado en nuestra memoria histórica. Obvio que esto no aparece en los libros de texto de la primaria, ni siquiera se toca el tema, ¿no? No hay un planteamiento del ser mexicano que algunos autores, por eso filósofos, poetas y literatos, han tratado de explicar, entre los que yo puedo recomendarles para su lectura, pues estaría desde luego Octavio Paz, ¿no? Estaría también con El laberinto de la soledad, estaría Carlos Fuentes con algunos de sus libros, ¿no? Samuel Ramos desde la filosofía de la facultad de la universidad y otros autores, ¿no? Porque sigue siendo como un gran tema, ¿no? ¿Por qué no somos solidarios? ¿Por qué no nos gusta trabajar en equipo? ¿Por qué tenemos estas actitudes a veces, ¿no? De sálvese quien se puede y chin suma, yo sí me coloco, ¿no? ¿Por qué nos negamos a tener una actitud cívica? ¿No? Bueno, todo eso no se da por nada, viene de todos estos momentos. En el momento en que los podamos ver, que los podamos enfrentar, que los podamos representar a través del arte, tratarlos a través del arte, será más evidente que nosotros podamos trabajar sobre nosotros mismos y cambiar nuestra actitud, ¿no? Entonces, como les digo, ahí creo que ustedes como productores tienen un papel privilegiado, preponderante, y ahora sí que como generación, pues creo que les toca, ¿no? A lo mejor ya la mía ya no tanto, ya nos tocó revisar
y problematizar el asunto. Tal vez a ustedes les toque hacer propuestas, ¿no? Sí, Mariana. Sí, justamente, como comenta el maestro, ha sido un tema que se ha vuelto mucho tabú y nos da miedo como a veces hablar de esto también. Por ejemplo, ahorita con todo lo que estamos viendo de lo que se está haciendo en el Zócalo y así, yo, bueno, no sé si lo han revisado y además se han aventado a leer los comentarios, porque sí, como dice el maestro, ha sido terriblemente criticado, pero al menos está hablando de ello, ¿no? O sea, yo digo que es súper necesario que lo hablemos, o sea, tanto para hablar bien como para hablar mal, pero para hablar de ello, porque más, esto ha sufrido de muchísima invisibilización, ¿no? O sea, no alcanzamos a ver el tema y cuando alcanzamos a verlo preferimos no hablar porque no sabemos bien, ¿no? No queremos arriesgarnos y bueno, eso ha hecho que haya mucho silencio al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como desde las artes visuales o desde el diseño, creo que es una gran tarea que pudiéramos retomar como estas historias, los conocimientos gráficos incluso. Hablamos como de incluso la discriminación histórica que se ha sufrido, ya que muchas veces a los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, se les clasificaba en la prehistoria, ¿no? Comentaba el maestro. Totalmente, sí. Actualmente se les clasifica en la prehistoria, ¿no? Por una cuestión de discriminación de que no tienen un alfabeto eh, Silábico. silábico, silábico, eh, sino que su forma de escritura, pues como lo conocemos, es pictográfica e ideográfica, ¿no? Así Eh, es. y entonces dicen, ah, son dibujitos como los de la prehistoria, cuando no, cuando es toda una forma compleja de escritura y de comunicación. De- Perfecto, sí. Ahí está un poco de gran tema, ¿no? Entonces, pues como ven, ahora piensen, el organismo, la institución que se dedica a estudiar nuestro pasado remoto, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nació en 1930, es decir, nació ayer en términos históricos. Tenemos, como le comentaba con Mariana en otro grupo, más de 6,000 sitios arqueológicos registrados y todos los días salen más. De esos, solamente 100 están abiertos y de esos 100 se estudian 12 o 13. ¿Se imaginan? Teotihuacán, que lo tengo aquí a mis espaldas, todavía no sabemos quién lo hizo. No sabemos qué idioma hablaban los que lo hicieron. ¿Ok? Y sabemos de esta ciudad, de esta gran ciudad, sabemos apenas el 10% de todo lo que hay ahí. Imagínense, los mexicas nos hablan de que tenían bibliotecas, ¿no? Los Amoxcali, famosos. Sin embargo, no hemos encontrado ni uno, ni una sola biblioteca. Y sabemos que ellos tenían muchas bibliotecas. Imagínense, por decir algún día maravilloso, que por el azar se encuentre una biblioteca con más de 100 códices que hablen de toda la historia, pues a lo mejor vamos a decir, wow, estábamos totalmente equivocados, esto ni siquiera era así, ¿no? Estaba pasando esto y esto y esto. De tal manera que es un trabajo continuo, pero también hay un trabajo vivo bien interesante, donde ustedes como creadores son privilegiados porque generalmente en las comunidades originarias de nuestros pueblos, si tú vas como antropólogo, no lo hagas. Si vas como arqueólogo, tampoco. Pero si vas como artista, güey, sí te aceptan. Ellos tienen un sentido muy especial de un artista, porque ellos tienen esta sensibilidad, ¿no? Y me ha pasado en la experiencia de ser muy bien aceptado en las comunidades indígenas cuando me veían dibujar o como cuando me veían tratando de reconstruir algo, ¿no? Y te tratan diferente. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras comunidades también y mucho que aprender. A lo mejor tenemos muy poco que enseñarles, la verdad, pero sí tenemos mucho que aprender, pero tenemos que tener esta apertura, ¿no? Y en todos sentidos, también, por ejemplo, en los problemas de género, de violencia,
de tolerancia, wow, hay cosas que podríamos aprender y que no se manejan en el primer mundo, desde luego, ¿no? Y que están ahí, ¿no? A la mano de nosotros. Entonces, como ven, pues la historia, la cultura, el arte se interrelacionan de una manera tan interesante y tan propositiva que vale la pena intentarlo, ¿no? Que vale la pena hacerlo. Y bien, bueno, pues yo concluiría por ahí y con esto, bueno, Mariana, no sé si quieres concluir con algo. Solamente, o sea, respecto al otra manera en la que lo han estado manejando, es mencionar, en vez de 500 años de la caída de Tenochtitlan, dicen 500 años desde la resistencia indígena, ¿no? Sí, Yo diría que tiene más de 500 años la resistencia indígena, justo porque mucho han más. resistido no solo a los españoles, sino han resistido entre grupos y a muchas otras circunstancias. Pero pues eso, ¿no? Que actualmente existen, que actualmente existe el colonialismo y que sigue existiendo ese proceso de colonización y debemos hacerlo consciente, tal vez históricamente, porque ya tal vez no está pasando eso de la batalla por Tenochtitlan, pero lo que sí está pasando es que existe una colonización constante y cuál es el papel que nos interesaría tener en ello, ¿no? O sea, cuál es nuestro posicionamiento y sobre todo, pues a quienes trabajamos desde la producción o la gestión de la cultura en el país, pues cuál es ese papel, ¿no? Que vamos a estar jugando en ello. Entonces ya, lo dejo como una reflexión abierta y pues nada, esperaremos sus comentarios. Sería todo. Igual les dejamos nuestras redes sociales y pues seguiremos realizando conversatorios. Durante todo este semestre vamos a trabajar muy cercanamente con temas sobre imágenes en lo prehispánico, entonces pues sigan conectados a través de nuestras redes y pues nada, un gran saludo. Que estén muy bien y cuídense todavía de la pandemia.